Un jugador entra a un gimnasio para decirle a la cara al entrenador más ganador de la historia de su club que se acabó, que no va a volver a ponerse esa camiseta. Y lo hace sabiendo que esa frase, dicha en ese lugar exacto, puede costarle media temporada de su carrera. Esto no es una escena de película. Pasó de verdad, hace apenas horas, en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, y todavía no habéis escuchado la versión completa de lo que ocurrió ahí dentro. Lo que se ha contado hasta ahora es solo la superficie. Lo que pasó realmente entre esas cuatro paredes es, sin exagerar, el episodio más tenso que ha vivido el fútbol español en lo que llevamos de mercado de verano. Quedaos hasta el final, porque vamos a desmontar minuto a minuto uno de los cara a cara más explosivos que se recuerdan entre un futbolista y su entrenador en la historia reciente de la liga. Y cuando terminéis este vídeo, vais a entender por qué esto no es un simple rumor de fichaje más. Es una guerra de nervios con nombres propios, con un ultimátum cumplido al pie de la letra, con una amenaza que puede hundir una carrera y con un club, el Barça, que ya ha decidido jugar todas sus cartas legales para conseguir lo que quiere antes de que se cierre el mercado. El 10 de agosto no era una fecha cualquiera para Julián Álvarez. Era la fecha que él mismo había marcado, semanas atrás, como el límite de su paciencia. La fecha en la que el pulso silencioso con el Atlético tenía que dejar de ser un intercambio de mensajes y filtraciones entre agentes y directivos para convertirse en algo dicho a la cara, sin intermediarios. Y Julián cumplió. Se presentó en la ciudad deportiva, pasó los reconocimientos médicos obligatorios para todo jugador que ha estado en compromisos internacionales durante el verano. Protocolo estándar, nada llamativo. Pero cuando los médicos terminaron, Julián no salió al césped donde ya calentaba el resto de la plantilla. No entró al vestuario a cambiarse, se dirigió al gimnasio. Y en ese gimnasio estaba Diego Pablo Simeone, supervisando personalmente la recuperación de los internacionales recién llegados de sus selecciones. Los medios daban por hecho que el Cholo no iba a estar en esa primera sesión. Se equivocaban. Estaba ahí. Y lo que pasó en los minutos siguientes es, con diferencia, el capítulo más cargado de tensión que ha producido este culebrón desde que arrancó en julio. Dos hombres, cara a cara. El jugador que quiere marcharse y el entrenador que, por principios, por historia y por carácter, no está dispuesto a facilitárselo. Ningún micrófono, ninguna cámara, ningún comunicado oficial. Solo dos personas en una sala llena de máquinas de pesas y colchonetas y una conversación que va a marcar el resto del verano futbolístico español. Conviene detenerse aquí, porque para entender la magnitud real de lo que pasó, hay que entender qué tipo de decisión fue esa. Esto no fue un calentón. No fue el jugador que en un arrebato dice algo que en frío jamás habría dicho. Fue un movimiento calculado, premeditado, construido durante semanas junto a su entorno más cercano, con la precisión de quien sabe exactamente qué está arriesgando y decide que el riesgo merece la pena. Y dentro de esa estrategia, el paso más costoso, el más incómodo, era precisamente ese, decírselo al Cholo en persona. No a través del representante, no mediante un comunicado ambiguo, no con declaraciones indirectas en la prensa, a la cara, en el terreno de Simeone, en su gimnasio. Julián le dijo al técnico más laureado de la historia reciente del Atlético que su etapa en el club había terminado, que no pensaba volver a vestir la camiseta rojiblanca, y le pidió, con toda claridad, las facilidades para cerrar cuanto antes el fichaje que llevaba todo el verano negociándose en paralelo con el Barcelona. Con la determinación de quien sabe que ese gesto tiene un precio y está dispuesto a pagarlo, porque el precio de quedarse donde ya no quiere estar le parece todavía más alto. Y esto es solo el arranque de lo que os voy a contar. Porque para entender por qué el 10 de agosto llegó cargado de tanto peso, hay que mirar hacia atrás un momento. En el fútbol, las fechas límite que se marcan los propios jugadores casi nunca se cumplen con esta literalidad. Lo normal es que la fecha pase, que el culebrón mute, que aparezca una nueva variante del mismo bloqueo y que todo se resuelva por la vía más aburrida, la negociación económica entre directivos sin que nadie tenga que hacer el gesto incómodo. Pero Julián Álvarez no es cualquier jugador, y el 10 de agosto no era cualquier fecha.
era la que él mismo había comunicado a su círculo cercano y que había llegado a los medios a través de fuentes lo suficientemente próximas como para que en el Atlético ya supieran, desde días antes, que aquello no era un farol de negociación. Era una intención real, firme, sostenida en el tiempo. Y Julián cumplió. Punto. Julián Álvarez no lanza amenazas vacías para negociar mejor. Si dice que algo va a pasar en una fecha concreta, en esa fecha concreta pasa. Y ayer pasó. Ahora vamos con la reacción de Simeone. Y aquí, créeme, la historia se pone todavía más intensa. Cualquiera que conozca mínimamente la filosofía del entrenador argentino podía anticipar cómo iba a reaccionar. Simeone no acepta, bajo ningún concepto, que un jugador de su plantilla se plante delante de él y le diga que no quiere seguir. Y no es porque sea incapaz de entender las dinámicas del mercado moderno. Es porque en la cultura que él mismo ha construido en el Atlético durante más de una década, la lealtad, el compromiso y el respeto al proyecto no son adornos discursivos. Son los pilares sobre los que se sostiene todo lo demás. Un jugador que llega al gimnasio, el mismo día de su reincorporación, para decirle al técnico que no va a jugar más para ese club, es la violación más directa de ese código que ha vivido el vestuario colchonero en toda la era Simeone. Con esa confrontación tan personal, el Cholo explotó. Con la intensidad que produce cuando siente que atacan el sistema de valores que él mismo protege como si fuera suyo. Le llamó irrespetuoso, sin rodeos, sin margen para la interpretación amable, con la contundencia de quien no busca abrir un debate, sino dejar clarísimo lo que ese gesto significa para él. Y después añadió la amenaza que, en el lenguaje del fútbol de élite, tiene el potencial de hacer más daño a corto plazo en la carrera de un futbolista. Que al Barcelona no se va a ir bajo ninguna circunstancia mientras tenga contrato en vigor, y que si insiste en su idea de no vestir más de rojiblanco, se va a pasar la temporada entera pudriéndose en la grada. Sin minutos, sin partidos, sin la competencia que un delantero de su nivel necesita para llegar en condiciones óptimas al siguiente mundial. La amenaza de la grada, para un jugador del calibre de Julián Álvarez, no es una frase suelta dicha para asustar en caliente. Es la presión más quirúrgica que un entrenador puede aplicar sobre un futbolista con contrato que quiere marcharse. Porque la dirección deportiva del Barça, que lleva meses negociando en paralelo con el entorno de Julián y que tiene el proyecto de Hansi Flick esperando al delantero argentino con los brazos abiertos, no puede permitirse fichar a un jugador que llegue después de meses sin competir al ritmo exigido. Un futbolista de ese nivel que pasa medio año en la grada no es el mismo que llega directamente desde el campo, con ritmo, con forma competitiva, con la explosividad intacta. Y tanto Simeone como Julián lo saben perfectamente, los dos. Si el Cholo ejecuta esa amenaza con la misma firmeza con la que la pronunció en el gimnasio, el daño acumulado durante los meses siguientes va a ser imposible de gestionar con indiferencia para ninguna de las partes. Pero, ¿sabéis cuál es la parte que casi nadie está contando bien? Ahora llegamos a ella. Para entender del todo lo que ocurrió en ese gimnasio, hay que mirar la figura de Simeone en este episodio. Porque el Cholo no es simplemente el entrenador de turno del Atlético. Es probablemente la persona que más ha hecho por convertir a ese club en lo que es hoy. El técnico que durante más de una década lo sacó de la sombra permanente de los dos grandes de Madrid y lo transformó en un equipo que gana ligas, que llega a finales de Champions, que construyó una identidad tan reconocible que su propio apellido se convirtió en un concepto dentro del análisis futbolístico europeo. El estilo Simeone. Así, sin más explicación, todo el mundo del fútbol sabe de qué se está hablando. En ese contexto, lo de Julián en el gimnasio no es solo una petición de traspaso mal gestionada. Es, en la lectura de Simeone, un ataque directo a los valores que representa su club. No es que no existan negociaciones de traspaso, claro que existen, como en cualquier club del mundo. Es que el código de conducta que Simeone instaló hace más de 10 años establece que las decisiones sobre el futuro de un jugador se hablan con la directiva,
Se comunican con el respeto que la trayectoria del futbolista y la autoridad del técnico exigen. Julián se saltó ese protocolo. Fue directamente al entrenador. Y en el lenguaje interno de ese código, ese salto es exactamente lo que Simeone definió con la palabra que eligió con toda intención: irrespetuoso. No hacia el club en abstracto, hacia él. Hacia el hombre que en temporadas anteriores le dio los minutos, el sistema y la confianza que convirtieron a Julián en el delantero que hoy quiere el Barcelona. Esa dimensión personal explica por qué la reacción fue tan intensa y tan específicamente formulada en términos de consecuencias directas para la carrera del jugador. Si os está gustando este análisis, este es el momento perfecto para suscribiros al canal, porque lo que viene ahora es todavía más fuerte, y esto solo se pone más caliente conforme avanzan las horas. Vamos con la respuesta del Barcelona, que llegó con la velocidad que exige una situación de urgencia real. 13 días. Eso es lo que le quedaba al club azulgrana antes del cierre del mercado en el momento en que estalló todo esto, y esa presión de calendario cambia por completo la manera de actuar de cualquier directiva. La dirección deportiva del Barça llevó el caso ante los organismos competentes del fútbol internacional, buscando desbloquear la situación contractual de Julián y frenar de raíz las amenazas de inhabilitación interna que Simeone había lanzado desde el propio banquillo. La denuncia no va dirigida contra el Atlético como institución, va dirigida contra la actitud concreta de estar, según el argumento del Barça, impidiendo la libre circulación de un jugador que ha expresado de forma inequívoca su deseo de cambiar de equipo, en un momento en el que la situación contractual y el contexto del mercado hacen esa petición completamente legítima. Hay un matiz jurídico importante. En el fútbol organizado, la libre circulación de jugadores tiene límites contractuales muy claros, y cualquier club tiene derecho legítimo a hacerlos valer mientras el contrato esté vigente. Nadie discute eso. Pero esos límites dejan de ser tan sólidos cuando el bloqueo de un traspaso viene acompañado de amenazas explícitas de no alinear al jugador como forma de presión y coerción. Y esa es exactamente la línea que señala la denuncia del Barça. Que las amenazas de Simeone de dejar a Julián en la grada toda la temporada, si persiste en su deseo de salir, constituyen el uso de la autoridad técnica como instrumento de coerción indebida contra un futbolista que tiene el derecho de expresar su voluntad de cambiar de proyecto deportivo. Y luego está Flick. Porque Hansi Flick lleva semanas ejerciendo su propia presión, silenciosa pero constante, sobre la directiva blaugrana. Su mensaje, según se comenta en el entorno del club, es siempre el mismo. No quiero alternativas. No quiero un delantero cualquiera como parche de última hora. No me interesa ningún otro 9 que el mercado de urgencia pueda ofrecer en 13 días. Quiero a Julián Álvarez. El jugador que, en el reciente Mundial, demostró que su perfil de movilidad, de asociación con el ataque y de eficacia goleadora dentro del área, es exactamente lo que su sistema necesita para funcionar con la plenitud que la Champions de esta temporada va a exigir. Y la directiva, según todo apunta, va a ir con todo hasta el último día para conseguirlo. Pensadlo un segundo. Este es, probablemente, el escenario más tenso, más cargado de presión cruzada, que este culebrón podía producir. Porque ninguna de las tres partes implicadas tiene el lujo de esperar tranquila. El Atlético tiene entre manos a un jugador en rebeldía abierta, que fue directamente al gimnasio a decirle al técnico, sin intermediarios, que no va a seguir. Un jugador que, si sale al campo sin la motivación que su posición requiere, se convierte en un problema constante dentro del vestuario. Y que, si no sale al campo durante meses, cumpliendo la amenaza de Simeone, se convierte en un jugador que se deteriora físicamente, cuyo valor de mercado de cara a enero puede ser completamente distinto al que tiene ahora, cuando ronda los 100 millones de euros en las tasaciones más serias. El Barcelona tiene 13 días, un entrenador que no acepta plan B y una denuncia ante la FIFA como herramienta legal que puede acelerar todo el proceso o complicarlo aún más si el organismo internacional decide que este tipo de casos necesita plazos que el calendario deportivo simplemente no le puede dar. Y Julián tiene la posición más incómoda de las tres. La del jugador que ya quemó sus naves.
que fue al gimnasio a decírselo al Cholo en persona, sin margen para dar marcha atrás sin quedar en evidencia. Que sabe que su continuidad en el Atlético, en las condiciones que Simeone dejó tan claras, es probablemente el peor escenario posible para su carrera a corto plazo. Y que el Barcelona necesita, con la urgencia que la propia amenaza de Simeone ha convertido en innegociable, cerrar este fichaje ya. No en septiembre, ahora. La imagen de Julián entrando en ese gimnasio para plantarse delante del Cholo es, sin exageración, una de las escenas más cargadas de valentía y de riesgo real que ha producido el mercado de verano español en los últimos años. Y no lo digo porque el análisis honesto coloque automáticamente la razón del lado del jugador. Puede que el Barça no llegue a tiempo. Puede que el Atlético cumpla su amenaza durante meses. Y en ese escenario, Julián habrá pagado el precio más alto de todos los posibles. Pero la valentía está en la forma, en elegir decírselo cara a cara al entrenador más temido del fútbol español, en su propio territorio, en el espacio más identificado con el poder absoluto de Simeone dentro del club. Eso tiene un peso simbólico que ningún análisis frío de mercado logra capturar del todo. Y ese peso, sumado a la denuncia del Barça, a la posición inamovible del Atlético y a la urgencia cada vez mayor de Flick, va a producir en los próximos días el desenlace más definitivo de todo este culebrón. El más largo, el más dramático, el más explosivo que ha vivido el mercado de verano del fútbol español en mucho tiempo. Y a vosotros, los que lleváis semanas siguiendo esto desde la grada, tengo que deciros algo. Teníais razón. Muchos lo dijisteis en los comentarios de vídeos anteriores. Que el 10 de agosto iba a producir exactamente este tipo de confrontación directa, personal, imposible de maquillar. Que Julián no se iba a echar atrás cuando llegara la fecha que él mismo había marcado. Que el Cholo no iba a ceder sin dar la pelea que su carácter le exige. Y que el Barça no iba a quedarse esperando de brazos cruzados, sino que iba a usar todos los instrumentos legales que el fútbol organizado le permite cuando considera que tiene fundamento jurídico de su lado. Teníais razón, sin ninguna excepción. Dejadme cerrar con 3 ideas claras, porque resumen perfectamente dónde estamos parados en este momento exacto del culebrón. Primero, el cara a cara de Julián con el Cholo en ese gimnasio es el momento más decisivo, más dramático y más personalmente costoso que ha producido este proceso. Y no porque garantice que el traspaso se vaya a cerrar en los plazos que necesita el Barça, sino porque cierra para siempre la posibilidad de volver a una ambigüedad cómoda donde nadie decía realmente lo que pensaba. Julián lo dijo. El Cholo respondió con toda la intensidad de su carácter. Y ahora las posturas están sobre la mesa, sin margen para la interpretación conveniente de ninguna de las dos partes. Segundo, la amenaza de Simeone de dejar a Julián sin jugar toda la temporada es, sin duda, la presión más específica y más dañina que puede aplicar sobre la carrera del jugador. Pero es también, y esto conviene no perderlo de vista, la jugada más costosa para el propio Atlético si finalmente se ejecuta durante meses. Porque un futbolista del nivel de Julián sin competir, sin acumular minutos reales, no vale lo mismo en el mercado de enero que un jugador en plena forma. Esa depreciación, si la amenaza se cumple, es un daño que el propio club se estaría infligiendo a su patrimonio deportivo y económico. Tercero, el Barça tiene los días que le quedan hasta el arranque de la Liga y la denuncia ante la FIFA como herramienta legal para convertir la valentía de Julián y ese cara a cara en el gimnasio en el fichaje que Flick lleva semanas pidiendo sin aceptar alternativas. Si lo consiguen, el Barça de Flick empieza la temporada con el equipo más completo del fútbol español y con la Champions más ambiciosa de los últimos años esperándole. Si no lo consiguen a tiempo, Flick arranca su proyecto con el sistema incompleto, exactamente en la posición donde más necesitaba certezas. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, de verdad, porque quiero leerla. ¿Hizo bien Julián al plantarle cara al Cholo, o se está cavando su propia tumba si el Barça finalmente no cierra el fichaje a tiempo? ¿Puede la denuncia ante la FIFA forzar el traspaso en los días que quedan? ¿Y cumplirá Simeone su amenaza de dejarlo en la grada si el Atlético no cede ni un milímetro? Si habéis llegado hasta aquí, es porque sabéis exactamente lo que es este canal. El sitio donde se cuenta lo que los grandes medios, con sus dependencias económicas y sus equilibrios incómodos, prefieren no contar del todo. Aquí no hay jugadores que proteger, ni entrenadores que defender por simpatía.
Solo análisis honesto, sin filtros, sin tomar partido por camisetas. Si este video os ha parecido importante, compartidlo ahora mismo. Con ese culé que sigue este cara a cara con la esperanza de que sea justo el episodio que desbloquea la operación y que necesita saber si el Barça va a conseguir a su 9 antes de que arranque la liga. Con ese colchonero que ve a Julián en rebeldía total y al Cholo amenazando con la grada, y que se pregunta si el Atlético puede aguantar este pulso o si la presión combinada del jugador, de la denuncia y del calendario va a terminar forzando la salida. Y con ese aficionado neutral que simplemente quiere entender si Julián hizo lo correcto o si el precio de ese gesto le va a salir mucho más caro de lo que calculó cuando entró en ese gimnasio. Dadle like si creéis que Julián actuó bien al decirle la verdad al Cholo a la cara. Y suscribíos al canal, activad la campanita, porque el desenlace definitivo de este culebrón está a punto de llegar, en cuestión de horas. Y aquí vamos a contarlo con la misma honestidad con la que hemos cubierto cada capítulo anterior desde el primer día. Julián fue al gimnasio a decirle al Cholo, en persona, lo que llevaba semanas repitiendo en privado. El Cholo explotó con la intensidad de quien siente atacados los valores de toda una vida. El Barça denunció ante la FIFA con la urgencia de un mercado que se agota. Y este culebrón, el más largo, el más tenso y el más humano que ha dado el fútbol español este verano, está a punto de escribir su capítulo final. Y os aseguro una cosa, cuando llegue, lo vais a saber aquí primero.